Muy bien. ¿Tienen preguntas de las sesiones anteriores? ¿Les quedó más o menos claro todo el esquema de liberación? ¿Cómo podemos hacer el diseño de los diferentes fármacos? ¿Cómo poder explicar todo el proceso de liberación, síntesis de los neurotransmisores para identificar cuáles podrían ser los posibles mecanismos de acción o las posibles estrategias que podemos hacer para regular la liberación de un mismo neurotransmisor? Sí, profe, todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Ok, entonces nos quedamos en esta parte que era cuáles eran los posibles mecanismos que podíamos tener para la formación o la modificación de un sistema. Y tenemos mecanismos que son directos y mecanismos indirectos. Mencionamos que los directos es que, como su nombre lo indica, van a tener una respuesta, una modificación solamente del receptor que estamos modificando, que en este caso es ya sea un agonista o un agonista parcial, agonista inverso del receptor que estamos estimulando. ¿Cuál es digamos, la ventaja de este tipo de tratamientos o de fármacos que tienen esta actividad? Pues básicamente que nos saltamos todo el proceso de liberación y solamente nos enfocamos en la actividad que viene una vez que ya tenemos la acetilcolina sintetizada o cualquier otro tipo de neurotransmisor. Nos saltamos todo el proceso de biosíntesis y nos encargamos simplemente de estimular o inhibir el receptor y su cascada de señalización. Entonces quiere decir que la mayoría de los fármacos que son de acción directa podemos mencionar de manera general que son más potentes. Porque efectivamente y más eficaces. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos menos dosis para activar o inhibir algún tipo de receptor y además que el efecto que vamos a observar va a ser mucho mayor. Es decir, vamos a poder bloquear una actividad hasta niveles muy bajos, como el 30%, o activarlo ya sea una energía máxima, una velocidad máxima del 80%, que esto a nivel fisiológico es bastante. ¿Cuáles son las desventajas del uso de fármacos directos, de acción directa? Mm, Vamos a ponerlo como ventajas y desventajas. Fármacos de acción directa. Las ventajas, como mencionábamos, es que aumentamos tanto la eficacia como la potencia. También podemos observar que podemos hacerlos mucho más directos, más específicos. Quiere decir que podemos diseñar un agonista que sea para un solo subtipo de receptor, es decir, podemos generar un agonista selectivo para receptores M1 y solo bloquear los receptores M1, aunque obviamente eso conlleva que tengamos diferentes actividades en todo el organismo, dependiendo de dónde se encuentren este tipo de receptores. ¿Cuáles son las desventajas de tener este tipo de fármacos? Porque podríamos decir, bueno, si son tan eficaces, potentes y podemos diseñar fármacos específicos, ¿cuál es el problema de utilizarlos? ¿Por qué no simplemente nos dedicamos a diseñar fármacos con estas actividades? Pues una de las principales desventajas es que pueden generar cierta tolerancia. Si estamos actuando sobre el sistema nervioso central, estos pueden generar síndrome de abstinencia. Y de manera general podemos modificamos la respuesta estándar del organismo.
Entonces necesitamos un tiempo de recuperación y necesitamos un tiempo para reacostumbrar a este organismo, sobre todo si se toman por tiempos prolongados. Estos son un incremento en los efectos adversos y secundarios. Entonces, también tenemos ciertas desventajas de utilizar estos fármacos de acción directa. ¿Por qué se observan estas actividades o por qué podemos identificar que tenemos este proceso de tolerancia o este proceso de resistencia y modificación del sistema? Nuevamente, porque como tenemos aquí intentando dibujar un receptor, tenemos nuestro receptor, vamos a ponerle M1, ¿no? Sabemos que aquí tiene sus subunidades alfa, beta, gamma. Y agregamos nuestro agonista sintético, ¿no? Entonces es un agonista sintético para receptores M1. Vamos a llamarle, para ponerle un nombre, vamos a darle que es Carbacol, ¿no? Entonces, Carbacol tiene las ventajas de que es un agonista un poco más selectivo que acetilcolina, o por lo menos dura más en el organismo. Ahorita mencionamos por qué tiene este efecto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se une directamente al receptor, generamos esta cascada de señalización. Sabemos que los receptores M1 están acoplados a una proteína GQ. Por lo tanto, ya de manera simplificada, lo que vemos es un incremento de diacilglicerol, incremento de IP3, y un incremento de calcio intracelular, junto con activación de otras proteínas, ¿no? Entonces, digamos que los efectos, tenemos un mayor incremento de efectos. ¿Qué es lo que pasa? El organismo normalmente tiene, digamos que el organismo tiene un rango de frecuencia, rango de respuesta de forma normal. Podemos darle una estimación que trabaja entre el 30% y el 60% de su capacidad máxima. Quiere decir que para regular un organismo sano, para regular todos estos efectos como excitadores, inhibidores, tiene un rango máximo excitador del 60%, que es decir, que ya le estamos dando a todo. Y cuando necesitamos inhibirlo, estamos trabajando como al 30%, 40%, es decir, son rangos muy estrechos, no tenemos como estos picos tan exagerados de activación y desactivación. Normalmente siempre trabaja en un rango muy estrecho de modulaciones, porque nuevamente no es el único mecanismo que tiene para controlar algún efecto esperado. Por ejemplo, si hablamos de frecuencia, bueno, de problemas cardiovasculares, quien puede regular la actividad, pues va a ser el sistema adrenérgico, el colinérgico. Algunas purinas también tienen efectos. Dopamina también tiene efecto. Es decir, el punto es que el organismo tiene muchos neurotransmisores que pueden estar regulando tanto activaciones como desactivaciones a nivel cardiovascular. Y no necesita como sobreforzar uno de los sistemas para poder generar un efecto máximo, sino puede poner a trabajar a todos sus sistemas, digamos a una concentración al 10% cada uno de ellos, y puede generar un efecto estimulante, digamos, sumativo por todos los neurotransmisores que están activando al mismo tiempo. Si nosotros empezamos a modificar con este rango de frecuencia, utilizando, por ejemplo, Carbacol por tiempos prolongados, es decir, esta persona tiene problemas de hipertensión, es decir, tiene la tensión arterial muy elevada. Sabemos que los receptores que se encuentran a nivel cardíaco, que son activados por acetilcolina, lo que van a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, si nosotros agregamos un agonista de este tipo de receptores, lo que vamos a hacer es que a la larga
es que de acuerdo con la patología, ya de por sí lo tenemos desplazado a un rango distinto. Es decir, a lo mejor ya con la patología estamos trabajando con un sistema colinérgico a niveles, vamos a decirle, que está entre el 20 y el 40%. Es decir, lo redujimos un poco, entonces ya tenemos esta alteración, por lo tanto el organismo no está funcionando muy bien. Necesitamos regresarlo a los niveles, digamos, originales, que serían 30 a 60, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues, si tenemos bajo la activación del sistema colinérgico, agregamos un agonista colinérgico para nuevamente regresarlo al nivel de 30 a 60. ¿Qué pasa? Que posiblemente durante el primer mes podamos trabajar en el rango original de 30 a 60. En el segundo mes, puede ser que tengamos una mejora por parte de la condición, o puede ser que tengamos algunos efectos alternativos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que puede ser que mejoremos a 40, 70%, y después en el tercer mes tengamos una disminución al 25 al 55%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros graficamos esto, tenemos que primeramente tenemos nuestra condición patológica que hace que nuestro sistema se disminuya. Utilizamos un tratamiento para regresarlo a los niveles normales. Igual, aquí vamos a encontrar una mezcla entre lo que es la cuestión patológica que está afectando al sistema colinérgico y por otro lado tenemos esta administración. Entonces, en algún momento puede que gane el sistema colinérgico, pero eventualmente el sistema se va a cansar de estar trabajando en marchas forzadas. Y entonces empezamos a ver una disminución de la actividad. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre a partir de que tenemos una estimulación constante? ¿Por qué observamos esta disminución en la actividad? Si estamos administrando las mismas dosis, tenemos el mismo organismo y tenemos la respuesta similar. Lo que ocurre es que tenemos aquí el fenómeno de taquifilaxia, por un lado. ¿Quién se acuerda de qué significa el término taquifilaxia? ¿Es la disminución rápida de la respuesta Disminución rápida de la respuesta, ok. por la administración repetida de un fármaco? Muy bien. Por administración de un fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros estamos estimulando el sistema en algún punto, digamos, todo el organismo, todos los receptores se van a cansar. Es, como siempre les pongo este ejemplo, cuando ustedes están en las últimas partes del semestre, cuando ya tienen toda la carga de exámenes, de tareas, de trabajos, si yo voy y les dejo un trabajo súper extenso una semana antes de sus exámenes finales, simplemente lo que voy a hacer es estresarlos demasiado, que muchos de ustedes van a abandonar, van a estar demasiado estresados por todo el trabajo y simplemente van a dejar botado todo el trabajo. Eso es lo que pasa en el organismo. Llega un momento donde se estresa demasiado tanto la cantidad enzimática como los receptores, como todos los mecanismos involucrados que simplemente dejan de parar. Entonces ya no están trabajando, se disminuye la actividad y entonces observamos este fenómeno de taquifilaxia. ¿Cómo podemos restablecer este periodo o cómo podemos restaurar después de un proceso de taquifilaxia? Tenemos que dar un tiempo de descanso. Igual que ustedes, necesitan un tiempo para recuperarse, para nuevamente ganar energías y poder continuar con la marcha de trabajo que normalmente tienen. Entonces, el estar estresando al sistema con tratamientos crónicos de cualquier naturaleza de forma constante puede generar estos fenómenos de taquifilaxia. ¿Qué fenómenos tenemos o cómo puede responder este organismo? Puede efectuar de diferentes maneras. ¿Podría repetir otra vez, profesor, por favor? Sí, la taquifilaxia es cuando estamos estresando el sistema.
Regresamos al sistema. No, lo último que mencionó. Para restaurar la taquifilaxia lo que tenemos que hacer Gracias. es dejar un tiempo de descanso, es decir, dejamos reposar el sistema para que nuevamente vuelva a arrancar actividades. Entonces, ¿qué es lo que se supone que se tiene que hacer en ese punto? Suspender el tratamiento, dejar que el organismo regrese a los valores normales, aunque sean de naturaleza patológica, y nuevamente continuar con el tratamiento. Entonces, sobre todo esto ocurre mucho en condiciones crónicas, cuando puede ser que al principio del tratamiento esté funcionando muy bien y la persona se sienta mejor. Si este tratamiento es crónico, es decir, ya lleva 15 años, posiblemente al año 2 o al año 3 ya el efecto va a ser menor. Entonces, el médico tiene que estar monitoreando cómo está la condición del paciente para indicar si puede utilizar un tratamiento diferente o estar jugando con con la cantidad de tratamientos que están dando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Nuevamente, suspender el tratamiento. Y dejar tiempo de recuperación. Entonces, ¿cómo ocurre el fenómeno de taquifilaxia ya digamos un poco más aterrizado? Cuando tenemos los receptores, les había mencionado que estos receptores se encuentran en 3 estados. Lo encontramos de forma activada, en un estado de reposo y en un estado desactivado. Lo que hace taquifilaxia es que mantiene este estado desactivado por más tiempo. Es decir, no le estamos dando el tiempo necesario para descansar, que es el tiempo de reposo, entonces se va a bloquear. Entonces simplemente deja de responder. Hace un cambio conformacional que ya no permite la interacción del agonista o de cualquier tipo de sustrato con este receptor y por lo tanto ya no tenemos respuesta. Por lo tanto aquí ya no hay respuesta de ningún tipo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? El receptor tiene un tiempo de vida donde, una vez que está desactivado, si dejamos de estimularlo, se puede regenerar, nuevamente entrando en un periodo de reposo y llegando otra vez a una fase activa. Entonces ya restablecemos el funcionamiento del receptor y puede volver a funcionar. ¿Qué otro mecanismo existe? Otro mecanismo que ocurre es la parte de la internalización. Esto ocurre mucho, sobre todo, por ejemplo, en sistema nervioso central. Lo que pasa es que, digamos, tenemos aquí una cierta cantidad de receptores. Entonces vamos a asumir que tenemos nuestra población de receptores en cualquier tejido. Y si nosotros estamos, digamos, nuevamente aquí saturando el sistema con muchos agonistas, lo que hace el organismo es decir, ¿saben qué? No puedo responder con tanta cantidad de moléculas que me están llegando. Lo que voy a hacer es internalizarlo. Es decir, voy a encerrar este receptor, lo voy a fusionar en una vesícula y lo voy a mandar al interior de la célula, aquí con el receptor. Muy parecido que lo que vimos aquí. Solamente que aquí la fusión va de hacia afuera hacia adentro. Esto es la parte de exocitosis, es decir, la fusión vesicular. Y cuando el proceso es inverso, es decir, que el receptor se mantiene en una vesícula y se va hacia el interior, este es el proceso de endocitosis. Entonces, los receptores se pueden endocitar, se pueden quedar aquí en el citosol. ¿Y qué es lo que va a pasar? Simplemente que la cantidad de receptores que tenemos en la superficie pues ya va a ser menos. Entonces, ya nada más nuestra superficie va a tener, en este caso, 2 receptores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, durante el primer caso, cuando teníamos estos 3 receptores, dábamos un agonista, el efecto iba a ser del 100%, por decir un número, ¿no? Tenemos el efecto máximo, es del 100%. Si
internalizamos un receptor y ya nada más nos quedamos con 2, aquí el efecto va a ser del 66%. Porque ya el otro 33% se encuentra internalizado, por lo tanto, ese receptor ya no puede mantener el efecto. Y esto de aquí es la parte de tolerancia. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tenemos tolerancia es que ya el fármaco o lo que estamos haciendo ya no está funcionando porque ya no tenemos espacio, ya no tenemos dónde tener este efecto. A pesar de que aquí tengamos nuestros fármacos, que tengamos las mismas cantidades de moléculas, pues simplemente estos ya están saturados, estos receptores. Entonces, eventualmente va a haber una molécula que se quede nadando en el organismo y no tenga dónde unirse. ¿Qué es lo que pasa normalmente en sistema nervioso central? Es cuando tenemos el síndrome de abstinencia. Quiere decir que ya, perdón, aquí es cuando la primera dosis, cuando tenemos el consumo de algún tipo de droga, tiene un efecto máximo que dice, ¿sabes qué? Si me pegó esta droga, si tuve unas alucinaciones muy fuertes, tuve unos efectos muy padres, y después repiten la dosis una semana después, ¿y qué es lo que va a pasar? Que ya no tienen el mismo efecto. ¿Qué es lo que las personas o los adictos empiezan a hacer? A Incrementar la consumir dosis. más. Exactamente. Entonces, pero ¿cuál va a ser el problema? Que el nivel de receptores que tenemos es muy poco. Entonces, por más que le estamos metiendo, lo único que vamos a hacer es que en cuanto esta molécula se separe del receptor, pues vamos a tener una ya lista para unirse. Entonces, vamos a prolongar un poco el efecto, pero digamos que la eficacia ya no va a ser el del 100% que teníamos antes. Entonces, ese es uno de los principales problemas. ¿Y cuándo se genera el síndrome de abstinencia? Cuando tenemos esta modificación en la respuesta. Es decir, recuerdan este esquema de aquí. Les habíamos mencionado que tenemos un rango donde estamos trabajando al 30 al 60%. Aquí con patología tenemos un 20-40. Entonces, lo que vamos a hacer es que modificamos, supongamos, cuando nosotros estimulamos este sistema, lo que hacemos es modificar la frecuencia de respuesta. Ya la incrementamos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros sustituimos el fármaco, lo que siente el organismo es un déficit. Tiene un déficit de la actividad porque él solo no puede sintetizar tantas moléculas para resarcir lo que estamos administrando de manera artificial. Es decir, la acetilcolina, de manera normal, volviendo al ejemplo de acetilcolina, tiene un efecto de respuesta del 30 al 60%, pero no podemos incrementarlo más. Quien hace este incremento del 40 al 70% es el fármaco porque tiene una mayor afinidad, porque tiene un mayor tiempo de vida, porque modifica esta respuesta. Porque recordemos que cuando tenemos una respuesta con un fármaco, tenemos la participación de acetilcolina. Entonces, técnicamente aquí tenemos acetilcolina más nuestro fármaco. Entonces, tenemos un efecto doble. Si quitamos el fármaco, acetilcolina no puede mantener estos niveles porque no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, todo el organismo siempre se va a mantener en un déficit. Y estas personas que tienen el abuso o del consumo de sustancias nocivas, lo que sucede es que su organismo está ya desacostumbrado. Entonces, ¿qué se recomienda para prevenir, por ejemplo, el síndrome de abstinencia? Disminuir de manera gradual la droga. Son tratamientos que se han visto que llegan a tener algunos efectos, otros prefieren la suspensión drástica para evitar que sea más rápido la recuperación de estas personas. Obviamente es un proceso muy doloroso porque ya hablando de psicotrópicos, pues tenemos problemas de irritabilidad, ansiedad, problemas de sueño, alucinaciones, todos los problemas que se generan en el sistema nervioso central. Entonces siempre se tiene que hacer una disminución paulatina. Si recuerdan, les mencioné que los tratamientos hormonales
tenían que ser con este tipo de estrategia. Es decir, si tomamos progesterona o betametasona, tenemos que ir disminuyendo de forma paulatina para que este proceso de recuperación del organismo sea transitorio y no tengamos una modificación abrupta y tengamos este déficit en la actividad. ¿Hasta aquí más o menos? Profe, y por ejemplo, en el caso de las hormonas, ¿qué podría pasar si uno las deja de jalón? Si uno las deja de jalón, lo que ocurre es que el organismo va a intentar sintetizar más de estas hormonas. Entonces, por ejemplo, tomas un tratamiento hormonal para, no sé, porque tienes, por ejemplo, un hipotiroidismo, ¿no? Entonces tienes hipotiroidismo transitorio, entonces tomas un suplemento para resarcir esta falta de hormonas tiroideas y de repente se te olvidó, la suspendes, entonces tu organismo va a hacer mano de todo lo posible para favorecer la síntesis. ¿Qué es lo que pasa cuando se genera esta síntesis? Que normalmente van acompañadas de liberación de otras hormonas. No sé si alcancemos a ver algo de endocrinología, pero lo que sabemos es que, digamos que tenemos una hormona 1, que favorece la liberación de una hormona 2 y de una hormona 3. Pero también estas hormonas pueden ser liberadas por una hormona 4, puede favorecer la liberación de esta. Entonces, tú estás con algún tratamiento hormonal resarciendo la falta de esta, de H1. Entonces, tu organismo ya se acostumbró a estar con la capacidad del organismo para favorecer la síntesis de H1 y esto va a incrementar la formación de la hormona 2 y de la hormona 3. Si tú quitas este tratamiento, lo que vas a hacer es que vas a estimular a tu organismo a que produzca más H4. Pero H4 no solamente tiene la función de liberar H1, sino también va a liberar, por ejemplo, H5 y H6. Entonces, automáticamente, estos también se van a formar en mayor cantidad. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, de los típicos casos, por ejemplo, de abuso de o dejar de consumir hormonas? Por ejemplo, los esteroides también favorecen la liberación de hormona de crecimiento. Llegamos a un punto máximo, alrededor de los 18 años, donde ya no podemos crecer para arriba. Pero, ¿qué es lo que hace la hormona de crecimiento? Pues empieza a crecer hacia los lados. Es decir, empezamos a favorecer la síntesis de otros tipos de ácidos grasos, de la formación de células de adipocitos, de tejido graso en las diferentes regiones. Entonces empezamos a engordar. Entonces, ¿qué pasa si tenemos esta suspensión? Que dejamos alterado el sistema, por ejemplo, de la hormona de crecimiento y empezamos a engordar mucho más rápido. Entonces dicen, bueno, es que yo no estoy comiendo, o no estoy comiendo como tan poco saludable como para empezar a notar este incremento en talla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si estas personas normalmente se ven como un poquito más hinchadas o un poco más gordas, porque nuevamente tenemos alteración en la hormona del crecimiento. Si nosotros vamos disminuyendo la cantidad de hormonas, pues vamos haciendo que esta hormona del crecimiento no se dispare tan rápido y que, digamos que los efectos adversos no sean tan notorios. Sí va a haber un incremento de talla, sí vamos a estar un poco más gorditos, pero no vamos a dar ese rebote tan grande. ¿Ok? Profesor, ¿Sí? esto también podría ocurrir con los implantes subdérmicos a la hora de cuando te los tienes que quitar. O Normal. ahí, Ajá. o eso ya cuando es el último año disminuyen su dosificación. Sí, normalmente los implantes transdérmicos y los subdérmicos tienen un tiempo de vida media y también la liberación que están haciendo es muy pequeña. Es decir, solamente van manteniendo incrementos muy pequeños para la liberación de ciertas hormonas. Normalmente, por ejemplo, de los ejemplos clásicos son los anticonceptivos. Lo que hacen es incrementar la liberación de, me parece ser que es progesterona, para acelerar el ciclo menstrual y evitar que haya una fecundación del óvulo. Entonces, lo que hacen es que simplemente incrementamos de manera pequeña estos niveles de estrógenos para evitar que haya una formación adecuada de todo el endometrio y que se favorezca la implantación del óvulo. Entonces, cuando se van quitando,
Normalmente sí se recomienda que terminen su ciclo para que no genere esta alteración, o por lo menos que el ciclo menstrual no se modifique de manera abrupta y tengamos esta sensación como de menstruación durante 3 días, que son estos cambios hormonales, dolores pélvicos, dolores musculares abdominales y cambios de estado de humor que no sean tan drásticos. Normalmente las cantidades de estos estrógenos que se liberan son pequeñas en el caso de los parches, porque nuevamente se intenta como mantener una cierta concentración elevada de hormonas. Donde sí se observa feo o donde sí se observa un poco más drástico son los tratamientos con tabletas de 28 días o sobre todo el abuso de la tableta del siguiente día o la tableta de emergencia. Porque esa sí genera una concentración elevadísima de estrógenos que digamos que hacen que obligan al cuerpo a que empiece a menstruar. Entonces, así como esté en la formación del endometrio, así como estén las condiciones hormonales, favorece el proceso de menstruación y entonces ahí es cuando ya tiene alteraciones de los ciclos y en ocasiones, dependiendo de cada mujer, los ciclos no se restablecen, entonces ya no son tan, si eran en un momento muy regulares con sus ciclos, ya se vuelven totalmente irregulares y ya es difícil como tener este control. Obviamente cada mujer responde de manera diferente, pero así más o menos funciona. Ok, entonces podemos ver que los efectos de agonistas directos tienen ciertas desventajas, sobre todo a tiempos prolongados. ¿Qué podemos hacer para evitar todos estos mecanismos? Podemos ayudarnos de los mecanismos indirectos. Los mecanismos indirectos, como habíamos mencionado, modifican lo que es la síntesis del neurotransmisor, favorecen la degradación o previenen degradación y están participando en el transporte y la liberación de estos neurotransmisores. ¿Qué quiere decir? Si regresamos a este esquema, quiere decir que los de acción indirecta tienen efectos, ya sea en esta parte, y digamos todo este proceso. Inclusive aquí, que todavía no hemos explicado, pero es la parte de degradación de los neurotransmisores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En los mecanismos indirectos, vamos a empezar ahora al revés, una de las desventajas es que son menos eficientes, menos potentes y pueden afectar, bueno, más bien son menos selectivos. Es decir, tienen una modificación de todo el sistema. ¿Qué ventajas tienen? Las ventajas es que no modifican la respuesta del receptor. Por lo tanto, hay muy baja tolerancia y hay muy bajo, en el caso del sistema nervioso central, síndrome de abstinencia. ¿Y esto por qué tiene que ver? Pues principalmente es porque de nueva cuenta tenemos aquí nuestros receptores. Y tenemos todo el proceso de nuestro neurotransmisor. Vamos a ponerle aquí de igual nombre, acetilcolina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al final de todo el proceso de síntesis, liberación y degradación,
Lo que vamos a observar es que, supongamos que de manera natural tenemos 100 moléculas de acetilcolina, ¿no? Entonces, eso es de manera general, tenemos, el organismo siempre produce 100 moléculas de acetilcolina. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues estas moléculas se van a distribuir de manera homogénea con los receptores. Si ya están saturados todos los receptores, pues simplemente ya el restante de esas moléculas van a estar ahí nadando y pueden ser degradadas para nuevamente ser utilizadas cuando se requiera. Lo que único que vamos a modificar es la cantidad de acetilcolina que estemos presentando con el tratamiento. Es decir, si tenemos un tratamiento que aumente a final de cuentas la liberación de acetilcolina, lo único que vamos a observar es que tal vez aquí tengamos 110 moléculas de acetilcolina, pero los receptores van a ser exactamente los mismos. Es decir, vamos a tener nuestros 3 receptores en el organismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que simplemente tenemos más cantidad de acetilcolina disponible que puede estar interactuando, o si necesitamos, por ejemplo, el caso contrario, que necesitamos disminuir la cantidad de acetilcolina, podemos diseñar un tratamiento que disminuya la liberación de acetilcolina y ahora tengamos 90 moléculas de acetilcolina. Entonces, de manera general, la respuesta va a disminuir o va a aumentar dependiendo sea el caso, pero ¿qué ventaja tenemos? Que no vamos a modificar o que no vamos a estar jugando con los receptores. Entonces, simplemente el organismo decide cuántas moléculas hay, al final, cuántas moléculas se pueden optimizar y cuántas moléculas se van a degradar. Entonces, eso nos garantiza que, por ejemplo, si es un tratamiento prolongado, un tratamiento crónico, si nosotros le ayudamos al organismo a que libere su acetilcolina o a que regule esta liberación de acetilcolina o que aumente el tiempo de vida media, lo que nosotros vamos a hacer es que su propio organismo se pueda autorregular. Es decir, que no necesitamos meter alguna herramienta farmacológica para modificar la respuesta y él solito, dependiendo de cuáles sean sus condiciones particulares, puede regular qué tanta actividad va a tener de respuesta. Obviamente, si estamos modificando la liberación de acetilcolina, pues no la vamos a hacer. Si lo estamos buscando a nivel cardiovascular, pues también va a tener efectos a nivel respiratorio, a nivel urinario, a nivel de músculo liso. Entonces no podemos controlar o no hay fármacos todavía tan selectivos como para decir, ¿sabes qué? Quiero que actives, que mejores la enzima de colina acetiltransferasa para sintetizar acetilcolina, pero solamente del corazón. La realidad es que no, porque esa enzima es idéntica en todos los órganos. Entonces, si aumentamos esa enzima, pues vamos a afectarlo en todo el organismo. Eso disminuye un poco la selectividad. Por lo tanto, lo que se hace de herramienta es ver dónde están esos receptores, quiénes tienen mayor prevalencia y identificar si podemos favorecer la liberación de ese neurotransmisor en un área específica. ¿Qué tratamientos se están haciendo de forma alternativa? Pues para disminuir, digamos, la interacción se puede jugar con la forma farmacéutica. Es decir, si yo solo quiero aumentar a nivel respiratorio, pues no lo voy a dar de manera intravenosa porque ese va a llegar a todo el órgano. ¿Qué hago? Lo puedo hacer que solamente llegue hacia los pulmones a través de un nebulizador. Es decir, solamente se administra por la boca. Sabemos que sí, eventualmente va a tener interacción en la lengua, en la boca y el tracto entérico que llegue a la parte superficie, pero la mayor cantidad de este fármaco va a llegar solamente a los pulmones. Y entonces así nos evitamos los efectos a nivel cardiovascular. Entonces son como estrategias que están trabajando en conjunto para mejorar o regular cierto funcionamiento del organismo. ¿Sí más o menos quedó un poco claro? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Profe, ¿le puedo regresar tantito al anterior? Sí, ahí está. No, era... ¿O te refieres a esta? No, la de los mecanismos indirectos. Mecanismos indirectos. Ok. Aquí. No, es la que está dos abajo. Dos abajo. Perdón. Aquí. Sí, gracias.
Listo, profe, gracias. Sí, por nada. Entonces, nuevamente tomando este ejemplo. Bueno, vamos a explicar mejor una última familia que se me olvidó y luego regresamos a esta parte. Entonces, la clase pasada vimos como todos los elementos de liberación y formación de este neurotransmisor de acetilcolina hasta el proceso en que llega en este punto e interactúa con los receptores posinápticos, presinápticos. ¿Qué pasa cuando el organismo ya no necesita más acetilcolina? Nuevamente teníamos el mecanismo de utilizar receptores de forma presináptica para inhibir la liberación. Pero también por otro lado tenemos enzimas que van a degradar este neurotransmisor. Las enzimas que degradan al neurotransmisor son las colinesterasas. Entonces, ¿qué hace la colinesterasa? Toma el neurotransmisor acetilcolina junto con la molécula de agua y ¿qué es lo que hace? Simplemente cortar esta región de aquí. Entonces, regresamos o resustituimos la colina, que sabemos que esta se obtenía por parte de la alimentación y generamos un producto secundario que es el ácido acético. Dado que estamos en un pH alcalino, pues este se va a formar principalmente como acetato. Entonces simplemente degradamos a la colina con el ácido acético y si recordamos el esquema, dejen simplificarlo para otra vez que quede más claro. Ok, entonces aquí tenemos la colina más el acetato. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que esta colina puede regresar de nueva cuenta a través del transportador de colina para nuevamente su resíntesis. Entonces tenemos ya el ciclo completo. Vemos que tenemos maneras de síntesis, degradación y que esta degradación pues nuevamente tiene cierta eficiencia porque podemos reutilizar los elementos para nuevamente continuar con la formación de este neurotransmisor. Ahora sí, regresando, por ejemplo, con este esquema, con los mecanismos indirectos, díganme ustedes cómo podría aumentar la liberación de acetilcolina. O la cantidad de acetilcolina que tuviéramos aquí en el espacio presináptico. ¿Qué harían ustedes para incrementar la cantidad de acetilcolina si yo les dijera diseñen un fármaco que tuviera esa actividad? ¿Qué es lo que se les vendría a la mente? ¿Cómo aumentamos tanto la cantidad como el tiempo de vida media como la liberación de esta acetilcolina? Inactivando. ¿Puedes repetirlo, Alma? Inactivando la colinesterasa. Inactivando la colinesterasa, ok. Ajá. ¿Qué otro? ¿Qué otra cosa podrían hacer? Abriendo canales de sodio, de calcio. Abriendo canales de calcio, ok. Que ya mencionaron de inactivar a la colinesterasa, activar canales de calcio, inhibiendo los transportes de recaptura de acetilcolina. Sí, inhibimos, tú dices la parte de estos aquí, inhibiendo estos. Sí, podría funcionar, pero tendría que ir de la mano con los inhibidores de la colinesterasa, porque si no, lo único que vamos a tener es que eventualmente, si prevenimos la recaptura de colina, vamos a disminuir la cantidad de colinesterasa. Digo, de acetilcolina de forma general, porque lo que va a pasar es que toda la acetilcolina se va aquí a acumular y esta enzima va a empezar a degradar y vamos a tener una
un incremento en la concentración de colina. Porque recordemos que este transportador transporta el producto de degradación, transporta la colina, no transporta a todo el neurotransmisor de manera completa. Podríamos también activar a estos canales, los canales que están en la vesícula. Podríamos activar a la colinesterasa para incrementar la síntesis de acetilcolina, incrementar este proceso de unión o de internalización de formación de vesículas y que incrementa al final de cuentas la cantidad que se va a liberar. Entonces son los mecanismos principales que podemos hacer para incrementar la liberación de acetilcolina. Ahora, ¿qué haríamos para inhibir o prevenir la liberación de acetilcolina? Si una patología dice que tenemos un exceso de acetilcolina y no queremos tener ese excedente de acetilcolina, ¿qué podrían hacer para controlar estas concentraciones de acetilcolina? Pues activar la colinesterasa, ¿no? De nuevo. Activar ahora a colinesterasa. Inhibir al transportador de colina acetiltransferasa. Ok, entonces vamos a inhibir esta parte. Inhibir a la colina acetiltransferasa. Podríamos también inhibir aquí a las VAMPs, utilizando toxina botulínica, muy bien. Entonces, inhibir a las VAMPs. ¿Inhibir al transportador de colina? Inhibir al transportador de colina, muy bien. Entonces vemos que si inhibimos toda esta recaptura, eventualmente vamos a depletar la cantidad de acetilcolina y por lo tanto la respuesta va a disminuir. Entonces técnicamente esa es la estrategia que se tiene para el desarrollo de fármacos. ¿Cuál va a ser, digamos, la limitante? Número 1, si se logra identificar una molécula que sea específica para cada una de las proteínas que estamos viendo. Número 2, si las proteínas que están relacionadas con este proceso no participan en otras funciones del organismo, por lo tanto pudieran generar más efectos adversos de los benéficos que pudieran tener. Y número 3, lo que nos ayuda también es a explorar diferentes mecanismos de acción que puedan ser complementarios entre sí para el tratamiento de ciertas patologías. Aquí, por ejemplo, vemos que por parte de este esquema, vemos que hay herramientas como el imicolinio, que es un inhibidor del transportador de acetilcolina. De colina, perdón. Entonces, la administración de micolinio lo que hace es disminuir la cantidad de acetilcolina. No se utiliza como tratamiento, solo se utiliza como una herramienta experimental, porque eventualmente vamos a tener una depresión de esta acetilcolina de manera generalizada. De igual forma, el besamicol inhibe la internalización hacia las vesículas de la acetilcolina. Tampoco se utiliza como tratamiento porque nuevamente el besamicol modifica la unión o la internalización de otros neurotransmisores. Entonces vamos a tener una disminución generalizada de todos los neurotransmisores y eso tampoco nos agrada. Y también está aquí la toxina botulínica, que ya habíamos mencionado que tiene efectos, sobre todo a nivel estético, pero también puede funcionar para casos muy particulares donde tengamos una sobreliberación de acetilcolina. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Tenemos agonistas y antagonistas de los receptores muscarínicos, inhibidores de la colinesterasa, que pueden ser de manera reversibles o irreversibles. Tenemos fármacos que estimulan a los ganglios musculares, que pueden ser estimulantes y bloqueadores, ahorita mencionamos cuáles son ellos, y fármacos que actúan en la transmisión neuromuscular, que son no despolarizantes y despolarizantes. Entonces, técnicamente, más o menos es como la estrategia que se tiene para el diseño de nuevas herramientas.
¿Por qué me detuve tanto en este esquema y explicarles como a detalle qué estaría participando? Porque eventualmente, cuando veamos, por ejemplo, el sistema adrenérgico, veremos que el mecanismo es muy parecido. Entonces, ya ustedes podrían tener una idea un poco más clara de cómo podemos hacer ese acercamiento para la síntesis o para el diseño de nuevos fármacos. Es simplemente identificar todo el tratamiento general, cómo está el esquema de liberación y ver qué proteínas podemos modificar para controlar la respuesta de los neurotransmisores que nos interesan. Entonces, para el caso de los agonistas muscarínicos, la familia más común son los denominados ésteres de colina. ¿Cuáles deben de ser sus características? Deben de tener un grupo amino, deben de ser fácilmente hidrolizables, tienen cierta relación estructura-actividad, ahorita hablamos un poco de ello, y sobre todo tienen resistencia a la colinesterasa. Una de las principales características es que también son de baja absorción. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Esta es la acetilcolina como tal. Tenemos al carbacol. Lo que vemos que se modificó en el carbacol es simplemente si aquí teníamos un éster, pues ahora vamos a agregar un grupo amida. En lugar del metilo agregamos la amida. ¿Y qué es lo que va a generar? Pues va a generar cierta resistencia a la colinesterasa. Vemos, por ejemplo, aquí tenemos la clasificación, tenemos acetilcolina. ¿Qué tan susceptible es por la colinesterasa? Pues es altamente susceptible porque es el sustrato indicado para esta enzima. ¿Y dónde tenemos efecto? Tenemos efecto a nivel muscarínico y a nivel nicotínico. ¿Qué pasa con el carbacol? El carbacol, al evitar que hidrolicemos este grupo acetato, es decir, ya no vamos a formar el ácido acético, pues por lo tanto ya no es susceptible para la colinesterasa. Entonces simplemente modificar el heteroátomo ya lo hace incompatible con la enzima y por lo tanto ya no tenemos esta actividad por colinesterasa, que es lo que se menciona aquí. Todo lo demás, la estructura pues sigue manteniéndose igual, por lo tanto tenemos respuestas muscarínicas y respuestas nicotínicas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la metacolina? La metacolina simplemente agregamos un metilo, alfa al grupo éster, ¿y qué es lo que estamos observando? Que sigue siendo susceptible a la colinesterasa porque nuevamente tenemos este grupo que está intacto, pero obviamente hay un poco de impedimento estérico porque ya este metilo que está ahí vecino ya no permite el acoplamiento adecuado con la colinesterasa. Pero ¿qué es lo que se observa de manera importante? Que ya podemos generar cierta selectividad. Es decir, solamente va a ser un agonista para receptores muscarínicos, pero no para receptores nicotínicos. Entonces, la metacolina se utiliza como un agonista muscarínico que no tenga efecto sobre los receptores nicotínicos, ni de la placa motora, ni del sistema nervioso central. Entonces, eso ayuda muchísimo porque pues, permite una mejor, previene los efectos a nivel neuronal. Y también, si vemos, la metacolina tiene una carga positiva. Entonces, si lo administramos de manera intravenosa, pues no va a atravesar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, los efectos sobre el sistema nervioso central son prácticamente nulos. Entonces, vemos cómo ya podemos tener un pequeño razonamiento de cómo hacer la síntesis. Y finalmente, el betanecol es una mezcla de ambos casos. Modificamos el grupo acetato con esta amida y además agregamos el metilo. ¿Y qué es lo que se observa? Pues lo predecido. Tenemos resistencia por la colinesterasa, tenemos la selectividad hacia los sistemas muscarínicos. Entonces, ese es un ejemplo muy simple de cómo podemos jugar con la relación estructura-actividad. Ahora bien, ¿para qué se utilizan estos agonistas muscarínicos? El betanecol se utiliza sobre todo para mejorar el peristaltismo o la motilidad del tubo digestivo. También lo que va a favorecer es un incremento en los procesos contráctiles del músculo liso, como ya lo vieron en el laboratorio, favorecer la contracción. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a favorecer la diuresis. Sabemos que, por ejemplo, la vejiga es un músculo que cuando se llena de orina, lo que hace es contraerse todo ese músculo de la vejiga para favorecer la expulsión de la orina. Entonces, hay personas que tienen obstrucción de vías urinarias, ya sea por la formación de cristales o por algún problema
neurológico que no le permite una coordinación adecuada con esta contracción de los músculos. Entonces podemos dar betanecol para favorecer el vaciamiento de la vejiga. Ya se descontinuó porque se ha visto que tiene efectos cardiovasculares importantes, sobre todo genera cierta hipotensión, porque nuevamente estos actúan también a nivel cardíaco. Entonces, revisábamos que el sistema parasimpático se encarga de disminuir la frecuencia cardíaca, la velocidad de conducción y la fuerza de contracción. Entonces, estas personas con el consumo de betanecol pues tenían esta baja en la presión arterial, baja en la frecuencia cardíaca e inclusive podía generar un paro cardíaco. Tenemos el carbacol, que ya lo han visto, se utiliza como modelo farmacológico para favorecer la contracción de músculo liso, dependiendo de cuál sea el tejido que estén evaluando. También favorece la diuresis y se utiliza sobre todo para el glaucoma. ¿Cómo podemos prevenir nuevamente que este carbacol tenga efectos cardiovasculares? Pues nuevamente, si controlamos la vía de administración, pues si lo administramos directamente en el ojo, lo que vamos a hacer es pues solamente tener estos efectos sobre los capilares o sobre la región del ojo que está afectándose. Si no saben qué es exactamente el glaucoma se caracteriza por un incremento en la presión intraocular. Es decir, todo el ojo, tenemos aquí los lentes, tenemos la pupila, la córnea, y tanto la parte de la pupila, tenemos los lagrimales, y tenemos también ciertos capilares que están aquí inervando a esta parte. Lo que sucede es que el glaucoma incrementa la tensión arterial de estos capilares. Entonces, muchas veces esta presión es tan alta que se empiezan a reventar y las personas que tienen glaucoma normalmente siempre tienen los ojos rojos por esta ruptura de capilares. Llega a ser muy peligroso porque inclusive esta sangre se puede llegar a filtrar en las regiones más profundas de aquí del lente y esto puede bloquear la entrada de la luz y por lo tanto puede generar una ceguera parcial. Esto por los coágulos que se forman dentro del ojo que impiden una correcta recepción de la luz. Entonces, ¿qué se utilizan estos? Se utilizan principalmente para incrementar la dilatación de estos capilares y favorecer el flujo sanguíneo y evitar que se acumule tanta sangre ahí, que se pueda coagular y que se pueda fracturar. Entonces, ese es como uno de las aplicaciones del carbacol. No tenemos tantos efectos cardiovasculares ni respiratorios porque nuevamente se administra directamente en el ojo, entonces la poca cantidad que llegara hacia el organismo pues es muy pequeña que no genera cambios importantes en la frecuencia cardíaca. Tenemos también la pilocarpina, que es un tratamiento más utilizado para el glaucoma. Se utiliza para problemas como la xerostomía, que es las personas que tienen boca seca. Recordemos que los sistemas colinérgicos se encargan de la liberación o de la segregación de las diferentes glándulas sudoríparas, lagrimales y salivales. Entonces, las personas que tienen un incremento de boca seca por ya sea la formación de cálculos en las glándulas salivales o por algún problema de disminución de liberación de acetilcolina, llegan a tener esta boca seca y es bastante incómodo porque genera fracturación en los tejidos de la lengua, problemas dentales, como puede ser la falta de la disminución el incremento en la formación de bacterias, porque sabemos que en la saliva tenemos estas enzimas que favorecen la degradación de ciertas bacterias. También tenemos un incremento de caries por una disminución de la cantidad de carbohidratos que se están degradando de manera local en la lengua. Entonces todo eso genera problemas bucales importantes. Entonces se pueden dar nuevamente tabletas sublinguales para nada más tener efecto en esa zona. De pilocarpina se pueden dar inclusive en forma de aerosoles para solamente estimular esta parte de la boca y que no llegue nuevamente hacia el corazón o hacia los pulmones. Entonces aquí lo que estamos haciendo para regular estas actividades es solamente jugar con la vía de administración. No estamos jugando tanto con los elementos de dosis-respuesta.
Y la arecolina se utiliza principalmente como antiparasitario. Lo que se había visto de la arecolina es que se unía a los receptores de los parásitos, sobre todo de los gusanos, y generaba parálisis en estos gusanos. Entonces sabemos que todos los platelmintos y todos los nemátodos se mueven junto con el peristaltismo intestinal, es decir, si se imaginaran como su ducto digestivo, se va moviendo y lo que hace estos gusanos es ir en la misma dirección que este peristaltismo para prevenir que sean expulsados. Al generar cierta parálisis de estos gusanos, lo que hacen es que ya no pueden seguir este movimiento del peristaltismo y eventualmente es empujado por las heces fecales. Entonces no lo mata, simplemente lo paraliza y favorece su expulsión. ¿Qué problema había? Que nuevamente vemos que no tiene un amino cuaternario, entonces va a llegar al sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa? Que es un agonista, modificamos la respuesta y por lo tanto provoca adicción. Se utilizaba eventualmente para el Alzheimer como tratamiento para regular o para favorecer la liberación de otros neurotransmisores, pero dado que era más adictivo que terapéutico, pues se descontinuó. Entonces, como podemos ver, en el caso de fármacos puntuales como agonistas colinérgicos, estamos muy limitados. Nuevamente porque el sistema de acetilcolina está en todo el organismo. Lo encontramos en pulmones, sistema gastrointestinal, sistema cardiovascular, sistema respiratorio. Entonces, pues modificar la respuesta involucra la modificación de todos los sistemas. Entonces, eso lo complica un poco. ¿Hasta aquí preguntas? Ninguna, profesor. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los antagonistas? En el caso de los antagonistas tenemos dos grandes representantes. Primeramente tenemos a la atropina, que es un agonista inverso de los receptores muscarínicos M1 y M5. Técnicamente es un antagonista no selectivo. Genera midriasis sostenida, es decir, favorece la dilatación de la pupila, porque nuevamente estamos previniendo todos los efectos contráctiles de la acetilcolina. Se utiliza como anticolinérgico cardíaco, es decir, sobre todo para regular problemas cardiovasculares. Es decir, si tenemos un problema de disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la velocidad de conducción o de la tensión arterial, utilizamos atropina para incrementar tanto frecuencia cardíaca como presión arterial, sobre todo para personas que tienen hipotensión. ¿Qué problemas tiene o qué efectos secundarios tiene? Pues alucinaciones porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, tenemos alteraciones en el cerebro y por lo tanto tenemos efectos no deseados. Y eventualmente vamos a observar fenómenos de taquicardia, porque sí eventualmente pues regula a los niveles normales, pero puede incrementar esta respuesta generando el efecto contrario que nosotros estamos evitando, que es la taquicardia. Genera nuevamente visión borrosa porque estamos dilatando la pupila, entonces entra demasiada luz, por lo tanto no podemos enfocar de forma adecuada y tenemos este problema de visión borrosa que eventualmente lleva a mareos y náusea porque no estamos enfocando de forma adecuada. ¿De dónde fue aislado la atropina? De la planta Atropa belladona. Entonces, a toda esta familia de fármacos o moléculas que tengan esta estructura se les denominan alcaloides tropánicos, específicamente por el anillo tropano que tenemos aquí. Este biciclo con un nitrógeno se le denomina anillo tropano. Entonces, todos aquellos que tengan esta característica son denominados de esa familia. Por otro lado, tenemos a la escopolamina, que la única diferencia en la estructura es la formación de este epóxido que tenemos aquí en el anillo biciclo. También es un antagonista no selectivo de los receptores M1 y M5, es decir, M2, M3 y M4 también están incluidos. Algunos dicen que tiene cierta especificidad sobre los receptores M1, pero eventualmente si incrementamos la dosificación, vamos a ver que tiene actividad sobre todos los demás receptores.
Se utiliza para espasmos gastrointestinales y biliares, es decir, para dolor de estómago y dolor en la parte del colon. Y también se utiliza para la inflamación ocular y problemas de mareos. Sin embargo, pues los efectos secundarios que tiene son boca seca, porque nuevamente prevenimos liberación de acetilcolina y no favorecemos la liberación de saliva. Tenemos una bradicardia que eventualmente se convierte en taquicardia, ahorita vemos por qué. Y genera sobre todo reacciones como urticaria y comezón, sobre todo en la parte de la piel de los antebrazos y la parte del pecho se ha visto que es un poco más sensible que otras regiones del cuerpo, entonces tenemos esta parte de urticaria. Entonces la escopolamina es prácticamente muy utilizada, sobre todo para el tratamiento de mareos. ¿Cómo podemos prevenir el uso de mareos sin generar problemas cardiovasculares o respiratorios? Nuevamente utilizando una forma farmacéutica que es a través de un parche. Los parches de escopolamina normalmente se los colocan en la parte del cuello, justo donde termina el cráneo, para que nuevamente solo llegue a la región que nosotros estamos buscando, que es la parte del sistema nervioso central. Entonces, con eso controlamos la dosificación, vemos que es una dosis muy pequeña, mantenemos la dosificación constante y previene la formación de mareos. Aquí, nuevamente, como la concentración es muy pequeña, sí podemos utilizarla de manera local, solamente para el trayecto, que nosotros evitemos el mareo y después retirarlos sin tantos problemas secundarios. Ahora bien, hay otra molécula que se ha utilizado para los espasmos, que lo único que se hizo fue modificar esta estructura. Entonces, de la escopolamina agregamos una molécula de butilo y tenemos a la butilescopolamina. La butilescopolamina posiblemente ustedes la conozcan como tanto butiliosina y el fármaco, bueno, el nombre comercial como buscapina. ¿Para qué toman normalmente buscapina? Para los cólicos. El Para los estómago, cólicos ¿no? menstruales, ya sea tanto para cólicos menstruales, cólicos gastrointestinales, cuando se van a comer unos taquitos y les caen pesado y tienen estos como retortijones, se toman una buscapina y disminuimos el proceso de inflamación. ¿Qué es lo que hace la buscapina? Lo que hace es que cuando tenemos un cólico es que el intestino se encuentra distendido. Es decir, ya sea por un proceso inflamatorio, el intestino se distiende, aumenta su tamaño, inclusive hasta un 200%. Y entonces este incremento en tamaño pues genera presión en las partes abdominales. Entonces obviamente este incremento en la presión genera un efecto doloroso. ¿Qué es lo que hace la buscapina? Lo que hace es disminuir, digamos, esta tensión, relaja el músculo del intestino, del colon, para disminuir nuevamente su tamaño y favorecer nuevamente el peristaltismo y evitar esta presión que genera el proceso de inflamación. De hecho, normalmente cuando ustedes tienen un proceso de cólico, su abdomen se pone tenso, porque tenemos esta presión por parte del intestino. Y ahora, ¿por qué no tenemos efectos o por qué me tomo mi buscapina y no estoy alucinando? ¿Por qué no tengo mareos, no tengo náuseas? Nuevamente, porque al adicionar este butilo formamos una amina cuaternaria. Y les había mencionado que todos los iones no van a atravesar barrera hematoencefálica. Entonces, nulificamos totalmente los efectos sobre el sistema nervioso central simplemente agregando este butilo. Formando este catión, evitamos todos los efectos de mareos y de problemas a nivel también de ojos. Entonces, normalmente eso hace que solo tengamos efectos a nivel entérico. Entonces, ese es uno de los ejemplos de cómo podemos modificarlo para prevenir ciertos efectos secundarios, pero vemos que la estructura es exactamente la misma. Ahora bien, ¿qué pasa con la atropina?
La atropina hemos visto que se tienen efectos diferentes, es decir, si agregamos una dosis muy pequeña de atropina o de cualquier alcaloide tropánico, vamos a ver que primeramente tenemos una bradicardia leve, tenemos un poco de sequedad y inhibición de la sudoración. Si incrementamos la dosis, vemos que a una dosis de 2 miligramos ya tenemos un efecto de taquicardia. Tenemos ya palpitaciones, ya incrementamos la sequedad y la dilatación pupilar. Si todavía incrementamos más la dosificación de la atropina, vemos que todos los señalados, es decir, dificultad para hablar, fatiga, dolor de cabeza, piel seca, incremento de la temperatura, dificultad para orinar y una reducción del peristaltismo, es decir, tenemos estreñimiento. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué tenemos efectos tan diversos y por qué tenemos efectos inclusive contrarios con la dosificación? La respuesta es que son inhibidores no selectivos. Por lo tanto, a dosis bajas tiene afinidad sobre los receptores M1, que habíamos dicho que tienen efectos estimulantes. Es decir, están acoplados a una proteína G, por lo tanto incrementamos IP3, incrementamos diacilglicerol, y aumentamos calcio, ¿no? Pero también les mencionaba que existen otra familia de receptores, que son los pares, que están acoplados a una proteína GI. Por lo tanto, esto va a ser una disminución de AMP cíclico y disminución de calcio intracelular. Ahora, la atropina es un antagonista. Entonces, quiere decir que está bloqueando los receptores. Por lo tanto, los receptores M1, lo que vemos es que incrementamos calcio intracelular. ¿Cómo se ve reflejado esto en el corazón? Un incremento en la fuerza contráctil, un incremento en la frecuencia cardíaca y un incremento en la velocidad de conducción. Si nosotros los estamos inhibiendo, vamos a evitar que esto ocurra. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Bradicardia. Porque nuevamente estamos bloqueando la actividad de estos receptores que son estimulantes. Entonces recuerden que la inhibición de la inhibición en algunas ocasiones genera activación. ¿Qué pasa si incrementamos con la dosificación? Si ahora aumentamos a 2 miligramos por kilogramo, lo que está observándose es que se van a inhibir ahora los receptores M2. ¿Qué cascada de señalización habíamos visto? Que estos son inhibidores. Entonces, estos se encargan de disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la fuerza de contracción y disminuir la velocidad de conducción. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que ahora tenemos taquicardia porque estamos previniendo estos efectos inhibitorios. Por eso es que tenemos estas actividades duales y ahí es cuando se dice que tienen cierta afinidad porque a dosis pequeñas tenemos mayor selectividad por los receptores M1, pero si incrementamos la dosificación pues tenemos un excedente de estas moléculas y por lo tanto empiezan a unirse hacia todos los demás tipos de receptores. Entonces por eso es que tenemos todos los efectos anticolinérgicos clásicos que son prevención de la liberación de sustancias. Inhibición de saliva, inhibición de sudor, inhibición de lágrimas. Entonces todo eso se ve reflejado en visión borrosa, dilatación pupilar, en problemas de sudoración y sequedad de la boca. Todo esto es nuevamente porque estamos inhibiendo de forma generalizada. Por eso es muy importante cuando se trata de fármacos no selectivos o que puedan inhibir cualquier tipo de receptores, controlar la dosificación. Si tiene cierta afinidad, vamos a mejorar ciertas actividades con dosis muy pequeñas. Si incrementamos la dosificación, pues ya tenemos un tratamiento totalmente distinto. Entonces, ¿cómo le hacemos para controlar o qué tratamientos o cuáles son los efectos que podemos observar? Pues se han utilizado antagonistas semisintéticos que tienen una estructura muy similar a los alcaloides tropánicos. Y tenemos, por ejemplo, el caso del ipratropio, que nuevamente es un antagonista no selectivo, pero se utiliza sobre todo para
tratamientos de boca seca y se utiliza sobre todo como broncodilatador. Si habíamos visto que la acetilcolina favorece la contracción de todo el músculo liso, en problemas como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica o inclusive en el caso actual del COVID, lo que estamos viendo es que tenemos una broncoconstricción severa. Es decir, el tubo de la tráquea se contrae, previene la entrada de oxígeno al organismo y eso genera cierta asfixia. ¿Qué se utiliza? Se pueden utilizar broncodilatadores para favorecer la dilatación de las vías respiratorias y nuevamente recuperar los efectos. Lo que se ha visto de estos broncodilatadores es que tienen más efecto en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en personas con asma. ¿Qué quiere decir? Que son dilatadores cuando ya el tejido se encuentra contraído. Si recuerdan en su práctica de farma, habíamos visto que los mecanismos, digamos, de contracción es que tenemos el ducto y cuando tenemos un proceso de contracción disminuimos el diámetro y entonces al agregar un dilatador lo regresamos al tamaño normal. Pero no ocurre que si agregamos aquí el broncodilatador podamos incrementar el diámetro de este ducto. Simplemente lo que vemos, de acuerdo a su mecanismo, si no lo han visto, si quieren se los explico, si no, lo omitimos para no consumir un poco más de tiempo. Recordemos que en el proceso de contracción lo que hace es que se forman estos dímeros de actina y de miosina que favorecen el proceso de unión de las fibras. Y lo que hacen los antagonistas es prevenir que estos efectos contráctiles ocurran. Entonces, no favorecemos la dilatación, simplemente prevenimos la contracción. Por eso, los tratamientos como el hipratropio son altamente efectivos cuando ya tenemos contraída la tráquea, es decir, prevenimos esta contracción sostenida, pero no vamos a mejorar o no vamos a incrementar el diámetro de la tráquea en una persona que no tiene esta obstrucción. Por eso solamente se utilizan en este tipo de pacientes. Nuevamente, ¿cómo mejoramos la biodisponibilidad o cómo evitamos los efectos secundarios? Pues a través de la forma farmacéutica y de la vía de administración. Utilizamos estos nebulizadores que se van directamente hacia las paredes de los pulmones. Evitamos que llegue hacia la parte del sistema del torrente sanguíneo y por lo tanto no tenemos tantos efectos secundarios cardíacos. Y esto genera cierta facilidad tanto de administración y cierta inmediatez porque los absorbemos, directamente llegan hacia los pulmones en un par de segundos y automáticamente favorecen la dilatación de estos tejidos. Una de las ventajas es que no producen la formación de secreciones. Como nuevamente evitamos también esta parte de la secreción, no incrementamos o no generamos efectos secundarios que puedan dañar más las vías respiratorias. Ya que veamos un poco más la unidad de vías respiratorias, veremos exactamente cómo es este proceso de liberación de moco y por qué es tan complicado, que inclusive es lo que se está viendo, por ejemplo, ahorita con los pacientes de COVID, que tienen una liberación excesiva de moco y una liberación excesiva de células que genera este bloqueo constante y esta obstrucción tan severa que por eso no podemos dilatar, no podemos abrir estas vías respiratorias y necesitamos de la ventilación asistida para mejorar la calidad de respiración de estas personas. ¿Para qué se utilizan estos? Pues principalmente para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en algunas ocasiones en el asma si no tenemos respuesta de otros componentes, de otros beta adrenérgicos, que los veremos en la siguiente clase. ¿Hasta aquí preguntas? ¿No? Todo bien.
Ok, vamos a terminar aquí la clase para empezar con el nuevo tema que son los de inhibidores de la colinesterasa, para no empezar y no dejarlo a la mitad porque nos quedan como 5 minutos. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el día martes. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hola, Gracias, cuídense. profesor. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.